Mi nombre es Paloma Estrada, soy de México, nací en la ciudad de Guadalajara ya hace varios años y soy licenciada en psicología de profesión. Soy mamá de dos chaparritos, uno se llama Diego, el otro se llama Leonardo, y al final de cuentas ellos son nuestro motor, nuestra motivación, lo que nos hace todos los días levantarnos y buscar dar lo mejor de nosotros mismos. Pero bueno, voy a platicar un poco de mi historia. Mi historia comienza en Nuskin hace aproximadamente 9 años, más o menos, cuando yo me caso con Mario. Mario y yo tenemos una relación de casi 16 años. Vamos a cumplir 16 años juntos, si no es que ya los cumplimos. ahorita me va a venir a corregir. Pero bueno, nosotros nos conocimos hace un tiempo, iniciamos una relación de noviazgo y él ya, me parece que ya estaba dentro de este proyecto, dentro de Nuskin. Cuando yo lo conozco, obviamente, bueno, pues no hablamos mucho de su actividad profesional, éramos novios, y bueno, pues nos dedicábamos yo a mis estudios, él su trabajo. Después de un tiempo formalizamos la relación, nos casamos. Y cuando me caso con él me doy cuenta realmente de qué era lo que él hacía en su negocio. Yo tenía una idea completamente distinta de lo que él hacía. Yo no sé, o sea, lo relacionaba directamente con ventas a través de un catálogo. Cuando me caso con él me doy cuenta que era algo completamente distinto. Empiezo a ver diferencias en su actividad profesional y en mi actividad profesional como psicóloga. Realmente yo pasé como por todas las áreas de la psicología, como terapeuta, como capacitadora en recursos humanos, asesor de tesis, tengo alumnos titulados de licenciatura, tenía mi consultorio también. Entonces pasé como por varias partes de ser profesional en psicología, y la verdad es que muy contenta, me encantó. Yo estudié psicología porque buscaba cambiar el mundo, pero yo creo que lo que buscaba era cambiar mi mundo. Eso era lo que yo estaba buscando, y encontré muchas cosas, encontré muchas herramientas que me han ayudado a ser el día de hoy la persona que soy. Obviamente he aprendido otras más en el camino, porque este proyecto me ha dado la posibilidad de ser una mejor persona, de convertirme en una mejor versión de mí misma, pero todo esto ha sucedido a lo largo de 9 años. Volviendo a la parte donde yo empiezo a interesarme en el proyecto de negocio, veo que había diferencias en la forma de trabajar de Mario y mi forma de trabajar. Me di cuenta que si yo daba una clase, que si yo daba una terapia, que si daba un curso sobre capacitación, recursos humanos, etcétera, etcétera, pues yo generaba ingresos. Pero el día que no lo hacía, yo no generaba absolutamente nada. Entonces empecé como a voltear y ver y decir, oye, o sea, si en esto voy a basar mi futuro, entonces va a llegar el día en que no lo pueda hacer, y entonces ese día que no lo pueda hacer, voy a tener que tener muchísimos ahorros para poderme mantener o poder mantenernos, sí, en este caso como pareja, o de plano, pues no sé, o sea, buscar tener un negocio, algo propio, emprender. Me gusta mucho cocinar, me fascina cocinar, y entonces uno de mis sueños digo era, porque realmente ahorita ya no lo es, era tener un restaurante, pero la verdad es que viendo la diferencia de nuestro negocio, las bondades y las noblezas de nuestro negocio, y comparándolo con un negocio tradicional, pues no, la verdad es que ya eso queda como en el pasado, y puedo cocinar, pero puedo cocinar para mi familia, para mis amigos. Entonces, la verdad es que me empecé a dar cuenta que existían otras formas de generar ingresos más inteligentes, que no incluían que yo estuviera presente todo el tiempo. Al final de cuentas, creo que mi inconsciente me estuvo como preparando para el momento en el que yo fuera a ser mamá, de alguna manera como guiándome por una parte donde yo pudiera generar un ingreso, poder estar con mis hijos. Y entonces inicio yo este proyecto junto con Mario hace 9 años. Empezamos a trabajar, trabajamos un montón, trabajamos muy diferente a como se trabaja ahora. La verdad es que ahora es una chulada, porque puedes estar conectado con personas de cualquier parte del mundo. Nadie te dice, no, yo quiero que vengas y que me expliques aquí. Antes realmente nos tocaba
híjole, tomar el auto, viajar muchos kilómetros, muchos kilómetros para poder llegar a hacer una reunión, conocer gente nueva. A veces no se presentaba nadie, nosotros teníamos que hacer el viaje. Esos fueron como mis inicios dentro de Nuskin. Y viajamos mucho, conocimos muchas partes de la República Mexicana, nos encantó eso porque, bueno, nos gusta mucho viajar y lo podíamos hacer porque en ese entonces no teníamos hijos. Y era la forma en la que nosotros sabíamos hacer el negocio y sabíamos ser profesionales en lo que estábamos haciendo. Entonces, así fue como crecimos en la parte en donde yo me uno en el proyecto, porque bueno, Mario tiene una historia previa que también le tocó picar piedra, por ahí les contará. Y entonces llega el momento en el que tomamos la decisión de ser papás. Estoy a los 2 años de que estuvimos trabajando en el proyecto, yo estoy embarazada, y la verdad es que fue así como que, sinceramente, lo que yo pensé en mí es como, híjole, todos estos viajes, todo este trabajo como lo hacemos, que es tan presencial, que, o sea, que realmente me requiere, ¿no? A lo mejor sí es distinto a estar dando terapias y cosas así, porque puedo cargarme a mis hijos o a mi hijo, en ese entonces que iba a tener uno, me lo puedo cargar como a cualquier lugar, ¿no? Porque realmente es algo que se puede hacer, pero yo no estaba segura si era lo que quería hacer en ese entonces. Entonces, realmente, o sea, así como que sí pensé y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, uno de mis sueños es ser mamá y ser mamá presente, no solamente tener un hijo por tenerlo. Respeto mucho a las personas que llevan a sus niños a guardería, pero no es una forma de ser o no es compatible con mi forma de ser. Entonces, yo sí estaba buscando como de alguna manera, pues, híjole, seguir como en el ruedo, pero sin descuidar a mi hijo. Entonces, nace Diego, que es mi primer hijo, y sinceramente yo me retiré un poco del negocio, yo me hice un poco para atrás, no, nunca he dejado, realmente nunca he dejado completamente decir, ahora sí, no entiendo nada y no sé qué está pasando en Uskin, no, o sea, para nada, siempre he estado presente en las convenciones, en los eventos, trataba de poder estar, a veces llevando al niño, a veces no llevando al niño, y cosas así, ¿no? Pero realmente este proyecto a mí me permitió alejarme a lo mejor un poco, no estar tan presente durante más o menos 3 años, ¿sí? Y en ese inter de esos 3 años en los que yo estuve entre que sí y que no, de todas maneras nuestro ingreso seguía subiendo, que es una de las cosas que yo agradezco muchísimo al modelo de negocios, que independientemente lo que pasa cuando una pareja pues de esposos tienen hijos y los dos trabajaban, lo que pasa es que cuando la mujer deja de trabajar, ese ingreso se deja de percibir y entonces viene en la economía viene por ahí como que se mueven las arenas y es así como que, híjole, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no somos dos, somos tres, hay que mantener otra boca. Entonces, la verdad es que eso a nosotros yo puedo decir, y lo digo muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida sobre todo, que nosotros no pasamos por esa parte de, híjole, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Porque no es suficiente lo que estamos generando para poder mantenernos a los tres, ¿no? Al contrario, el equipo siguió trabajando, obviamente Mario estaba al frente, el equipo siguió trabajando, seguimos creciendo y seguimos avanzando, ¿no? En esos 3 años que yo medianamente me retiro, en el Inter por ahí, o a lo mejor un año antes de que fueran 3 años, Mario fue a una convención que creo que es la única que no he ido de Nuskin en Provo, fue a una convención allá y regresó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Unas chicas en Reino Unido están haciendo el negocio a través de redes sociales. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso que el negocio a través de redes sociales? Sí, utilizan su Facebook como plataforma y entonces ahí dan a conocer los productos y creo que es algo que podemos hacer. Y yo, sí, me interesa, o sea, yo quiero hacerlo y yo quiero saber cómo hacerlo. Y bueno, hace 3 o 4 años, inició esa parte donde pues nosotros empezamos como a picar piedra en la parte de las redes sociales, en aprender qué hacíamos, cómo lo hacíamos, cómo era mejor y ver de qué manera podíamos como apalancarnos de eso. Justo con eso, o sea, más o menos al mismo tiempo, Manu y yo cambiamos de residencia, estábamos viviendo en una ciudad que se llama Morelia, acá en México, y decidimos cambiarnos a Guadalajara. Actualmente vivimos en Guadalajara, tenemos 5 años viviendo aquí en Guadalajara.
y junto a, o sea, nos cambiamos de casa, nos cambiamos de residencia, llegamos a Guadalajara y cuando tú llegas a una ciudad, pues obviamente que no es tu ciudad natal, que no es de donde vienen todos tus amigos, pues no conoces a muchas personas. Entonces, justo en ese momento estaba como esa parte de ir creciendo la parte de las redes sociales, de ir trabajando con el equipo y entonces ahí fue donde yo dije, o sea, o lo hago o lo hago, porque de otra manera no voy a poder, porque no conozco muchas personas y porque yo, o sea, yo quiero seguir trabajando, yo quiero mantenerme profesional en mi negocio, yo quiero seguir haciendo las cosas. Entonces, empezamos a trabajar en esta parte de las redes sociales, empecé a contactarme con personas de aquí de Guadalajara que yo ni conocía, que ahorita son mis amigas, algunas son mis socias, y la verdad es que es como esa parte donde hemos sido como pasando como por todas las etapas que ha tenido la empresa, pero yo quiero destacar algo muy importante. Nosotros hemos ido cambiando y hemos ido evolucionando en el tiempo. Obviamente la Paloma que está ahorita sentada frente a la computadora no es la misma que tomó la decisión hace 9 años de emprender este negocio y de darse cuenta que necesitaba generar un ingreso que no fuera completamente lineal, sino un ingreso que pudiera apalancarse. Entonces, hemos ido evolucionando, como les digo, hemos ido cambiando, pero a la par en que nosotros hemos ido cambiando, la empresa también ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y la verdad es que el día de hoy yo estoy como muy agradecida en esa parte porque nos ha ido acompañando en nuestro proceso. Ha estado ahí la empresa. Siempre ha estado, la verdad es que eso me encanta, esta parte de que siempre nos ha acompañado en este proceso. Cada vez me tiene más emocionada y más fascinada porque está en constante innovación, no es como que ya venimos, existimos y aquí estamos y entonces esto es lo que hay, ¿no? Al contrario, cada vez están buscando de qué manera innovar, de qué manera dar un mejor servicio, de qué manera hacernos destacar de otras compañías, hacernos destacar no solamente de otras compañías de la industria, sino de otras compañías a nivel mundial, porque no solamente estamos o tenemos competencia en la parte de la industria del mercado en red, sino también en la industria de los cosméticos, del cuidado de la piel. Entonces, vamos yendo hacia adelante, la empresa siempre nos ha acompañado en este proceso, ha ido creciendo y ha ido evolucionando con nosotros y créanme que lo que tenemos el día de hoy aquí, que tenemos todas unas plataformas increíbles, que la verdad es que la empresa ha hecho inversiones increíbles en eso para que nosotros podamos utilizarlas y podamos apalancar lo más posible nuestro negocio, la posibilidad de que a pesar de que pasamos por un proceso en el cual el mundo se sacudió literal, el mundo así como que de la noche a la mañana era lo que estabas acostumbrado a hacer, ya no lo puedes hacer. Entonces, nosotros hemos sido acompañados y hemos sido cobijados por Nuskin en todo este proceso, lo hemos hecho y hemos salido adelante y la compañía siempre ha estado ahí para respaldarnos. ¿Y por qué hablo yo tanto en esta parte de la empresa, ¿no? De la compañía y el acompañamiento que nos hace y lo que nos brinda? Les voy a decir por qué. Cuando uno inicia, de repente no crees que lo que te están presentando o no crees que la compañía pueda ser cierta o no crees que los productos puedan hacer todas esas maravillas que hacen o inclusive ni siquiera crees en el modelo de negocio, que de hecho son creencias que son súper importantes que tú debes de tener en tu proyecto para seguir adelante. Pero quiero destacar, aparte de estas creencias que les estoy diciendo en este momento, la creencia más importante que es la creencia en uno mismo. ¿Se acuerdan que les dije que hemos ido evolucionando y hemos ido avanzando en este tiempo? Bueno, pues en ese avance de este tiempo, pues obviamente, como les dije, la paloma que está aquí no es la misma que inició, porque la que inició no creía en la industria, la que inició no creía en los productos y la verdad es que yo ya había tenido, bueno, tenía mi creencia en los productos porque quiero decirles que ahora que se viene la parte del relanzamiento y la preventa de NutriSentials, fue el primer producto que yo probé y fue el producto, la primera línea que yo utilicé de Nuskin hace aproximadamente 14 años, yo creo, y fue algo que me gustó mucho porque a mí me ayudó mucho en mi piel. Entonces, ir como construyendo de alguna manera esa creencia en los productos y cuando inicio en esta parte del proyecto es ¿ok? Utilizar los productos y saber que son los mejores que existen en el mundo.
tener esa certeza de que el producto que tú estás recomendando, el producto que tú estás mostrando es el mejor que existe en el mundo y que no va a haber otro que lo iguale porque no tiene todo ese desarrollo y todo lo que existe detrás de la creación de los productos que tenemos tan increíbles y de las tecnologías tan padres que tenemos. Y me tocó ir construyendo esa creencia, me tocó ir construyendo la creencia en la industria del multinivel, porque realmente, pues, una persona que estudiaba una carrera, le enseñaron a ir a buscar un empleo o inclusive tener su propio consultorio, que era a manera de emprendimiento, no dependo de nadie, porque tengo mi propio consultorio, pero realmente nunca me dieron una clase de emprendimiento. Entonces, ni siquiera sabía que existía este tipo, bueno, había escuchado del mercado en red, pero lo que escucha uno comúnmente son cosas negativas por malos manejos y porque, bueno, todos los que estamos acá o la mayoría que estamos acá sabemos que el resultado depende del esfuerzo que haga la persona para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, me tocó, obviamente, conocer y creer en la industria de multinivel y lo último es que la compañía, ¿no? Que les digo que nos ha estado acompañando en todo este tiempo, la verdad es que han hecho cosas increíbles, yo cada vez los admiro más, los admiro porque sacan la garra, porque van adelante, porque nos marcan el camino también a nosotros, porque así como nosotros somos líderes pues que compartimos el camino con alguien más, ellos son líderes también para nosotros y son nuestros socios y nos marcan el camino. Y por último les decía la creencia en mí misma. Esa creencia creo que fue la que más trabajo me costó, creer que yo era capaz de hacer las cosas independientemente de que tuviera hijos, de que los tuviera a un lado, de que no los tuviera, ¿sí? Y más con toda esta situación que hemos vivido, que el mundo se puso de cabeza, que las cosas están sucediendo de una forma distinta, que tenemos que estudiar con los niños en casa y es estudiar con los niños en casa y trabajar al mismo tiempo con los niños en casa, que se ha convertido en un reto, pero la verdad es que quiero dejarles un último mensaje. Esta última creencia, que es la creencia en uno mismo, es algo que se va formando todos los días. Los pequeños pasos que des son pasos que van a ser importantes para tu resultado final. Y además yo no creo que haya un resultado final. Yo creo que todos estamos en ese constante crecimiento y en ese constante ir cambiando ciertas actitudes, ciertas habilidades, ir agregando ciertas herramientas y esos pasos uno va avanzando de acuerdo a la conciencia que uno vaya permitiéndose tener. Lo mejor que pueden hacer ustedes en este negocio, porque creo que las otras creencias están de alguna manera ya dadas, es atrévanse a trabajar en ustedes mismos. Creo que es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes. Busquen ser una mejor persona, acérquense a las personas a las que ustedes admiran, que de verdad, o sea, quieren ser como esas personas, para que escuchen de esas personas qué es lo que han hecho, porque nadie nació siendo una estrella, o bueno, pocas personas nacen siendo como una estrella, siempre ha tocado de alguna manera trabajarlo, así como se trabaja un negocio, también se trabaja todos los días en uno mismo, y mi invitación es que se conviertan en la mejor versión que puedan ser ustedes. Y bueno, yo llego hasta aquí, voy a invitar a Mario en el ala de la casa, no es cierto, va a venir a sentarse acá para compartirles su experiencia, un poco de la historia. Él tiene todavía una historia mucho más larga que la mía por la cantidad de tiempo que lleva en este proyecto. Es un poco difícil hacer un resumen, pero esperamos que lo que les compartimos el día de hoy sea algo de beneficio para ustedes. Muchísimas gracias y dejo el espacio para Mario del Valle, que de verdad yo lo admiro un montón y me ha enseñado todo lo que soy en este proyecto. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal con pues con esta primera parte? La verdad, bueno, agradezco a Paloma por esas palabras, por realmente formar parte de este equipo que somos ella y yo en este negocio. Ha sido una trayectoria ya de muchos años. También, como ella decía, bueno, con mucho crecimiento personal. Y yo, bueno, quiero completar un poco la información y la historia que ella contaba, porque, bueno, ella dice que ella comenzó
cuando nos casamos y toda esta parte, yo comencé algunos años antes y conocí el proyecto y conocí la empresa por dos personas extraordinarias, Mario del Valle, que es mi papá, y Leti Boirol, que bueno, ellos nos presentaron o me presentaron el proyecto. Yo iba saliendo de la carrera de administración de empresas y la verdad es que para mí el modelo de negocio, bueno, yo ya lo conocía, pero cuando ya me vi como con la posibilidad de iniciarlo, rompió en mí muchísimos paradigmas. Como administrador de empresas, como una persona que le encantan los números, la gente que me conoce sabe que soy muy analítico y no nada más es, o sea, no soy tan emocional como decir, ay, me gustó este producto, me gustó la empresa y voy ahí a ver qué hago, sino realmente fue un análisis, o sea, y creo que un plus que es de quien provenía la invitación y esa invitación me permitió abrirme y decir, bueno, todo esto es real, o sea, la industria es real y empecé a investigar muchísimo, justamente soy un apasionado de la industria, de lo que es el network marketing bien hecho y derecho, o sea, de cómo se manejan, no de todo lo demás que luego hay en el mercado, que luego ensucia nuestro nombre o nuestra industria, lo cual me parece pues muy malo y creo que es nuestra labor también contribuir a esa parte. Y dentro de la industria, Nuskin es una empresa de excelencia y eso a mí desde el primer momento me impactó, me llevó a conocer una empresa que es siempre está con actitud de una mejora continua. Esa parte de la innovación, creo firmemente en lo que decía uno de los fundadores, que se llama Blake Roney, que la innovación es parte del ADN de Nuskin. No solamente en los productos y en las tecnologías y en las patentes y en todo lo que tiene, sino realmente en la parte de ese todo que es Nuskin, ¿no? Desde la misión, la visión de la empresa, el plan de compensación es producto de esa innovación, de ese cómo lo hacemos mejor. Y esa parte a mí fue lo que más me gustó desde el inicio, el verme involucrado o hacerme socio de una empresa que siempre está en constante mejora continua. ¿Sí? Ojo, no perfecta, hay áreas de la compañía que van mejorando, pero la actitud de los directivos, la actitud del presidente de la compañía y de todos los que involucran el staff es siempre buscar cómo mejorar y eso para mí es fundamental. Conocí el proyecto, conocí el plan de compensación y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Y yo sé que tal vez soy como de esas personas un poquito distintas que no entraron a la empresa porque el producto los enamoró o porque vieron que las tecnologías o la galvánica o algún producto en particular, sino vengo realmente de ver la empresa, los productos, dije, fantástico, cuando vi el modelo de negocio, cuando vi la posibilidad de tener libertad. Para mí la libertad es mi motor, es lo que me ha llevado a tomar esa decisión y a seguirla tomando todo el tiempo de decir yo por qué estoy aquí por libertad. Libertad en todos los aspectos y en el amplio espectro de la palabra de poder vivir mi vida en mis propios términos. Y esa parte para mí, bueno, motivado e inspirado, obviamente, pues por mis padres, ¿sí? De no, pues de ser libre, de yo tomar mis propias decisiones y de yo hacer las cosas a mi modo y a mi gusto. Y bueno, eso es lo que a mí me hizo tomar la decisión. El camino, la gente siempre me pregunta, bueno, ¿el negocio es fácil o difícil? Sí, justamente ayer escuchábamos a un gran líder que se llama Quique Quiseno, de Colombia, y justamente tocaba ese mismo tema y me identifiqué tanto porque realmente, o sea, el negocio para mí no es ni fácil ni difícil. O sea, lo fácil y lo difícil no existe, porque es comparado con qué, ¿sí? Y realmente, bueno, cuando uno dice el negocio, Nuskin, y desarrollarlo a gran nivel y avanzar en el proyecto y llegar a los grandes niveles de la empresa, realmente requiere un esfuerzo, ¿sí? No le quiero decir que es difícil, pero sí requiere o te enfrenta y te reta el negocio contigo mismo. Porque una realidad de lo que yo he aprendido en este caminar y en estos casi 16 años que tengo en la empresa,
es que el negocio te reta a ti mismo, o sea, te obliga o te lleva a crecer en lo personal, a enfrentar todo tipo de situaciones y de pensamientos como el ego, por ejemplo, ¿no? Como la parte de la humildad, para aprender, para saber que no lo sabes todo, para ser enseñable con las personas que se están presentando esto y decir, bueno, no lo sé todo, voy a aprender. Con la parte de trabajar en equipo, con la parte del liderazgo, ¿sí? Que el liderazgo es tan amplio y es tan profundo, pero realmente este negocio es 100% liderazgo. Y el liderazgo empieza con liderarse uno mismo, porque el concepto del negocio es liderar con el ejemplo. Y una de las cosas más difíciles que existe es liderarse uno mismo. O sea, generar un espacio en donde estés en una mejora continua y en donde estés dispuesto a enfrentarte a tus defectos, a tus debilidades como ser humano, ¿sí? Como empresario, como emprendedor, como emprendedora, y llegar a ese espacio en donde dices, tengo mucho que mejorar, tengo mucho que aprender, y ahí es donde la gran mayoría de la gente no está dispuesta, porque dicen, así soy, así he sido siempre, ¿por qué cambiar? Y la zona de confort es muy fuerte. O sea, la gente dice, aquí estoy y aquí, como dice la canción, así soy, así me moriré. Y la verdad es que yo, esa frase a mí no me hace sentido en ningún aspecto, porque yo creo que estamos aquí, y Paloma también lo decía, para generar siempre una evolución. ¿Sí? Creo firmemente que somos seres humanos y que debemos estar en constante evolución. Cada quien puede tomar su decisión, cada quien puede decir, bueno, pues así soy y así voy a hacer y ni modo y a lo que alcance. Pero realmente el negocio, Nuskin en particular, si no está creciendo en tu negocio es porque no estás creciendo de manera personal. Que tu desarrollo personal se ha detenido y eso ha hecho que tu negocio se detenga también. Si tu negocio está en crecimiento, sí, como nos ha sucedido, el año pasado fue algo de locos, o sea, fue algo espectacular lo que sucedió en 2020 y realmente es por eso, porque estamos dispuestos a crecer en lo personal, estamos dispuestos a salir de esa zona de confort que por ahí Mario El Valle, mi papá, decía, bueno, a veces la zona de confort se malinterpreta, porque porque el confort es como estar cómodo, ¿no? O sea, la zona de confort es como, ay, estoy muy a gusto, como decimos acá en México, estoy contento, estoy satisfecho. Y a veces la zona de confort es una zona de costumbre, porque, porque no estás cómodo. O sea, no te alcanza, hay situaciones de dinero o hay cosas en tu casa, en tu economía que no están bien, pero no es que estés cómodo, es que estás acostumbrado a eso y no quieres salir de ahí. Entonces, más que zona de confort, nos ha gustado decirle en los últimos tiempos la zona de costumbre, porque estás acostumbrado a eso y realmente este negocio se trata de querer ser mejor, no solamente para ti. Cuando uno comienza en el negocio, y es algo que a mí me pasó y me lo dijeron desde el inicio, pero no lo entendí hasta que ya empecé a avanzar en el negocio, todo el mundo empezamos, o la gran mayoría empezamos, porque queremos una mejor economía para nosotros, queremos un negocio mejor para nosotros, pero en el camino vamos entendiendo que no se trata de nosotros, ¿sí? O no solamente se trata de nosotros, se trata de muchas personas que están buscando una oportunidad, que están buscando cómo sacar adelante a sus familias. Y esa parte a mí me parece la más importante, decir, no solamente soy yo, sino todas las personas a las cuales puedo impactar positivamente. Y ahí es donde me encanta la misión de Nuskin, de ser una fuerza del bien en el mundo y de realmente causar un impacto positivo en la vida de las personas. ¿Sí? Habrá personas que tomen acción y que se unan a nosotros y que hagan este proyecto a mediano y a largo plazo, y habrá personas que no, pero eso ya es su decisión, que no quede de nuestra parte el decir, quiero que conozcan este proyecto, que realmente haciéndolo, trabajándolo, enfocándose, puede cambiarle la vida a muchas personas, y eso es lo que más, viendo en retrospectiva, eso es lo que más me gusta del negocio, saber que nuestra decisión y nuestra constancia y nuestra perseverancia
ha llevado a que muchas personas en nuestro equipo y en otros equipos, en otros países, en otros lugares, cambien su vida y mejoren su calidad de vida para ellos y para sus familias. Eso para mí es fundamental. Entonces, bueno, somos esta familia que la verdad, bueno, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestra línea ascendente. Somos esta familia pionera en México con muchos altibajos. De manera personal, el negocio ha tenido subidas y bajadas, o sea, es parte del proceso. No hay ningún proyecto, no hay ninguna empresa, ni la que me digan, ni de mercadeo en red, ni de no mercadeo en red, que haya tenido un crecimiento lineal y que haya empezado aquí y que haya subido y subido y subido y subido y subido y todo el tiempo haya crecido. No lo existe. Hay subidas, hay bajadas, hay rediseño, hay evolución, hay innovación, hay otra vez subidas y luego hay que reestructurar. Y eso es lo que yo más valoro de Nuskin, que siempre está en constante evolución y que siempre está en constante innovación para darnos lo mejor y para ser el mejor socio para nosotros. Ya les decía que si tú no creces, tu negocio no crece. Y hay una frase que a mí me encanta, que siempre que tengo la oportunidad la repito, porque se le escuché a un gran team elite en una de las convenciones, que eso sí, déjenme decirles, hemos asistido a todas las convenciones que hemos podido, bueno, a todas las que ha habido, hemos ido, con excepción tal vez Paloma de cuando tuvo a nuestro primer hijo, pero de ahí hemos ido a todas, o sea, a todas es todas. Y eso es algo que les quiero yo dejar, o sea, el conectarte con el sistema, con lo que te promueva tu línea ascendente es fundamental y conectarte con la empresa. Conocemos Utah, conocemos Provo, conocemos las oficinas corporativas de la empresa, de la A a la Z, al derecho y al revés, y los laboratorios, las oficinas de los directivos, las oficinas de los dueños, porque te abren la empresa. O sea, yo para la primera vez que fui dije, no puede ser, por lo menos aquí en México no es común que tú llegues a un corporativo y que te digan, pásale, aquí es tu casa, y que te suban a los elevadores y que te lleven a las oficinas y que te abran la oficina y que no haya nadie más que tú y que esté ahí. Y es algo que a mí me impactaba. Yo decía, bueno, y desde ahí te das cuenta de la calidad de la empresa y de que te dicen, esta es tu casa. Y cuando yo voy a Provo y cuando yo voy a Utah, para mí es mi segunda casa. Y bueno, es producto de haber estado ahí. Así que en cuanto haya posibilidades de volver, vamos a volver, porque no es nada más que ir una vez y ya, es conectarte con la esencia. Sí, no sé si vieron esta película de Avatar, sí, que salió ya hace algunos años, cuando están como alrededor de ese árbol, el árbol de la vida, creo que le llamaban, y todo el mundo sacaba así como su caballero y se conectaban, sí, unos con otros y como con esa energía positiva. Para mí eso es conectarte con la empresa, es conectarte con esa energía de ser una fuerza del bien en el mundo y de cambiar la vida a las personas. Entonces, bueno, entre paréntesis les decía que hemos ido a todo, conéctense a todo. Hoy en día es en línea, hoy en día el mundo cambió, tenemos un año que todo se ha movido, pero aún así tenemos eventos y hay que ver el lado positivo. La gente dice, hoy es que no he podido ir a Utah porque, bueno, entré cuando ya estaba la pandemia o lo que sea, pero conéctate en línea, conéctate por estos medios y aprovecha. Yo lo que cuando sucedió dije, bueno, no vamos a poder ir, pero tenemos el plus de que podemos, en lugar de llevar a 10, a 20, a 30, a 40, 50, 60 personas o a 100 personas, podemos conectar a 1000, ¿no? Y hay que verle siempre el lado positivo a las cosas porque lo más importante en este negocio es la actitud con la cual tú haces las cosas, ¿sí? Porque no es lo que sucede, sino es lo que tú haces con lo que sucede. Eso es lo más importante en este negocio. Y justamente les iba a decir que en una de esas convenciones, un líder dijo que este negocio parece más un curso de desarrollo personal disfrazado de negocio. Y cuando yo escuché eso, tenía ya como 2 o 3 años en el negocio y dije, tiene toda la razón. O sea, te lleva, sí, hace rato dije te obliga, pero no es la palabra correcta. El negocio te reta a ti. Sí, te lleva a descubrir cosas que no has descubierto de ti, a desafiar tus propios límites, a decir, a darte cuenta de que eres capaz, ¿sí? De que eres capaz de hacer muchas cosas, de que realmente si
tú quieres lo puedes lograr, de que no hay límites y de que los únicos límites que hay te los pones tú en tu cabeza, con tus creencias limitantes, con tus creencias sobre el dinero, con tus creencias sobre tus propias capacidades. De ahí lo importante que dijo Paloma, de las creencias que hay que tener, creencia en la industria, ¿sí? Que es fundamental, ahorita voy a decir un poco de eso, creencia en los productos, esa es la más fácil de todas, los usas y te enamoras, ¿sí? Creencia en la empresa es conectar esta compañía y qué tan lejos está de toda la competencia, pero la más importante es la creencia en ti mismo o en ti misma, de que tú lo puedes lograr, ¿sí? De que ahí está el modelo de negocio, que ahí está la empresa y de que tú puedes tener éxito en este negocio. Y eso es lo que más me gusta. No se requieren grados académicos, no se requieren experiencia previa, no se requieren nada más que ganas de querer salir adelante y por eso le decimos curso de desarrollo personal disfrazado de negocio. Si estás dispuesto, dispuesta a crecer, estás en el camino para llegar a los grandes títulos, a las grandes ligas del negocio y a realmente cambiar tu vida y cambiar la vida de miles de personas que vienen detrás de ti. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Esos conceptos tan importantes de elevar tu creencia siempre, de la importancia de la constancia, de la perseverancia. No es para mí, una analogía buenísima es que este negocio no es una carrera de 100 metros. Sí, aquellos que disfrutamos del deporte y de las Olimpiadas, o sea, no es saber quién llega más rápido. Esto es una carrera más como de fondo, ¿sí? Como ese maratón en donde tomas un ritmo en el negocio, algunos van rápido, algunos van lento, pero todas las personas que yo conozco que han corrido un maratón, por ejemplo, yo les he preguntado, bueno, ¿y en qué lugar quedaste? Porque corren miles, ¿no? O sea, 10,000 personas. Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No? Y eso me llamó mucho la atención. Me dice, no, no sé. Pero para mí no es importante qué lugar llegué. Para mí lo importante es que llegué. Para mí lo importante es que crucé esa línea de meta en el lugar 1244, si tú quieres, pero llegué y para mí era ese reto, porque el reto es con uno mismo, no es una competencia con otros, es contigo mismo. Y esa parte para mí, a mí me parece fundamental. Eso es algo que yo he entendido y en este caminar, en esas subidas, bajadas, en ese que la empresa se posicionaba en Latinoamérica y en esas aperturas que nos ha tocado vivir prácticamente de todos los países, del mismo México, estuvimos en la apertura de Argentina, estuvimos en la apertura de Colombia, en la apertura de Chile, en la apertura de Perú y en todo lo demás que venga es conectarte con que estamos cambiando la vida de las personas. Entonces, bueno, eso es parte del proceso. Enamorarte de esto, apasionarte, lo que no se hace con pasión no se hace bien. Entonces es esa pasión y puedes llegar aquí o ser nuevo y estar conectado. Hoy me dijeron que me conectara y a lo mejor no tienes esa pasión desbordante que se nos nota a nosotros o a otras personas, pero es parte del proceso. O sea, son esos pasos de bebé, como decimos, es como esa escalera de decir, bueno, pues no me voy a subir al 10º escalón de un brinco, me voy a subir al primer escalón y voy a probar los productos, y voy a conectarme a un evento y voy a seguir el sistema que mi línea ascendente me diga y entonces empiezo a ver que es algo bueno, que es algo positivo, entonces me subo al segundo y me doy cuenta que puedo mejorar mi economía y luego al tercer y así es un proceso. Disfruta el proceso, vive el proceso, ¿sí? Y lo que te mueve y lo que te va a llevar a esos siguientes escalones, a esos siguientes niveles, definitivamente, y eso quiero dejárselos como una reflexión ya casi final, es tu por qué. Tu por qué es lo que te va a mover. No el por qué de tu patrocinador, ni el por qué de tu amigo, ni de tu amiga, ni de tu vecino. O sea, tu por qué estás haciendo esto. Si no defines tu por qué, ¿sí? Puede ser tu libertad, ese era mi caso. Obviamente el por qué va evolucionando. ¿Sí? Hoy en día que soy papá, porque inicié el negocio siendo soltero y no estaba casado y no tenía hijos, pero hoy en día que los tengo, mi por qué va evolucionando también, ¿sí? Con mi vida, con mi proyecto y con mi futuro. Entonces, define tu por qué, porque va a haber momentos, miren, les voy a prometer dos cosas ya para ir cerrando. La primera es que va a haber momentos de felicidad, va a haber momentos de logro. Ayer cerramos un mes y yo sé que hay personas que logran cosas extraordinarias y va a haber momentos de festejar y de felicitarnos y de realmente pues brincar de la emoción. Pero te voy a prometer otra cosa, va a haber momentos en que quieras tirar la toalla, como decimos.
Va a haber un momento que digan, no soy para esto, no sirvo para esto no es para mí. Los va a haber, porque les digo que el negocio te va a retar a ti mismo. Y ahí es donde se separan los ganadores de los perdedores. Ahí es donde se separa la gente que logra de los que no logran, de lo que te dices a ti mismo en esos momentos de adversidad. Si te dices, lo voy a volver a intentar y voy a rediseñarme y voy a hacer lo que esté en mí y voy a hacer lo que tengan que hacer para lograr mis metas, es ahí donde las cosas suceden. Entonces, es eso, es ese por qué, si ya lo tienes, aférrate a él y haz las cosas que tienes que hacer. Y si no lo tienes, no pierdas el tiempo y descubre cuál es. ¿Sí? Si tienes dudas sobre esto, llama con tu línea ascendente, con tu patrocinador o con alguien que tenga más experiencia y que te oriente y que te diga, mira, es por aquí, el camino es por aquí y sigue sus pasos. No trates de reinventar la rueda, no trates de reinventar el sistema, ya están las cosas. Es encontrar y promover la marca y la empresa y el producto y el negocio buscando personas que quieran verse bien, sentirse bien, generar más dinero, generar una mejor economía para ellos, cambiarle la vida a las personas y por qué no viajar por el mundo. Es un proyecto, no hemos tocado ese tema y es muy amplio y no quiero extenderme, pero la verdad es que nosotros nos encanta viajar. Yo a veces bromeo con Paloma y le digo, oye, ¿no quieres ir a? Y antes de que termine la frase ya está con las maletas en la puerta, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Nos encanta y este negocio nos ha permitido eso. Sí, el otro día sacamos cuentas antes de Nuskin, pues habíamos salido una vez del país. Hoy en día tenemos 23 países, todos con Nuskin, algunos de viajes de incentivos, 8 viajes de éxito, y luego extendemos esos viajes porque nuestro negocio nos lo permite y porque la libertad está ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos en este caminar, en este proyecto maravilloso, con este apasionamiento, y cada vez más convencidos que nunca de que estamos en el lugar correcto. Por aquí leía algunos de los comentarios. Estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. La pregunta es, ¿eres tú la persona correcta? ¿Estás dispuesto y dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer? Porque les voy a decir una cosa. En la vida, y esto me lo enseñó mi padre, a quien admiro, y esos son los pasos que vamos siguiendo mi esposa y yo como pareja a estas personas de éxito, a nuestra línea ascendente, sí, que son además nuestros patrocinadores, y nos enseñó esto, que en la vida se pagan dos precios, ¿sí? Por un lado puedes pagar el precio del fracaso. El precio del fracaso se paga todos los días. Se paga en el no tengo, en el hijo, eso no lo puedo pagar, en el no poder darle a ellos lo que necesitan o no poder hacer lo que tú quieres porque hay una limitante de dinero. Ese es el precio del fracaso. ¿Sí? El tener que mirar a los ojos a tus hijos o ni siquiera poder mirarlos y decir, es que no puedo o es que no tengo. Y ese precio es muy, muy alto. El precio del fracaso es altísimo. Y por otro lado tenemos el precio del éxito. Y el precio del éxito se paga una vez. Se toma la decisión de llegar, de ser un diamante azul, de ser un team elite, de hacer las cosas que se tienen que hacer, de construir este negocio, de hacerlo bien, de hacerlo sólido, de hacerlo con esa pasión y generar un estilo de vida que tú quieres. No solamente que tú quieres, sino el estilo de vida que tú y tu familia se merecen. De eso se trata este negocio. Como decimos nosotros, generar una vida Team Elite. Y esa vida Team Elite está disponible para cualquiera que esté escuchando en este momento. Lleves mucho, lleves poco, sepas poquito, sepas mucho, como sea, ese está disponible para cualquier persona que en este momento tome la decisión y diga, voy por todo. Feliz y bendecida noche para ti, feliz día, feliz noche, feliz tarde desde cualquier lugar del mundo que te encuentres en este momento. El día de hoy quiero traer para ti una información valiosa, un plan muy bien estructurado y quiero que tú seas parte de ello. Bienvenidos, mi nombre es Marisela Sopó Uribe, yo soy profesional en comercio internacional y coach de vida y el día de hoy quiero traerte, imagínate tú con esta experiencia tan espectacular que tuvimos ahorita, este momento tan especial que tuvimos con esa experiencia, con esa historia de vida,
con personas que ya están desarrollando este negocio y que te pueden realmente dar esa confianza porque ellos ya tienen el resultado. Entonces, el día de hoy te voy a presentar realmente un negocio y algo que definitivamente hizo clic conmigo ahorita en este momento respecto a Mario es ese gran porqué. Si tú tienes realmente estructurado ese gran porqué, tienes en tu mente ya en este momento por qué quieres empezar a incursionar a un modelo de negocio global, yo te felicito. Y si no lo tienes, empieza a trabajar por ello. Mi gran porqué, te lo comparto, es mi familia, mis padres, mi hermano, vivo con mi esposo y con mis hijos y toda la vida, la verdad, he sido muy bendecida porque siempre he sido como muy consentida, ¿sí? He sido una consentida, una hija de Dios, donde en el transcurso de mi vida he pasado por grandes etapas, soy profesional en comercio, en ese proceso me conocí con mi esposo, tuve 2 hijos, hace 3 años me casé, después de 15 años de estar viviendo juntos, pero bueno, yo dije, ok, ya pasó absolutamente, pasaron muchas emociones y muchos procesos en mi camino, en el cual tomé la decisión de emprender, y así lo hice, emprendí con un negocio, también en una red social que pues la verdad fracasó porque no tenía estructura, no tenía realmente la estructura en el negocio no la tenía, era un negocio, una red de licras de ropa deportiva, entonces la verdad no tenía esa guía, ese apoyo para que me estructuraran a desarrollar realmente un negocio grande en redes sociales. Entonces, bueno, te comparto, en ese momento conocí una persona, quien fue la persona que me presentó este negocio, era la madre de un compañerito de colegio de mi hijo, donde me dijo, oye, mi Mari, yo quiero compartir contigo un negocio global, un negocio que te va a ayudar a cumplir esos sueños. Cuando ella me habló de cumplir sueños, yo dije, dame un segundo, yo quiero saber más de eso. Pero entonces imagínate qué fue, a mí me pasó algo súper raro porque nunca me había sentado para realmente estructurar esos sueños, mirar cuáles son, porque pues te comparto, viajé también por el mundo, tuve muchas oportunidades con mi esposo, pero pues los sueños siempre eran como en familia, no son los mismos sueños en familia que son tus sueños personales. Entonces, cuando yo estructuré realmente esos sueños personales, yo dije, de aquí para adelante voy a luchar por esos sueños. De ahí para adelante empecé. Vi la visión realmente del negocio porque me presentaron una compañía espectacular, donde vi en plena pandemia, donde todo estaba en caos, donde muchos negocios realmente no tuvieron ese éxito en esta pandemia. ¿Por qué? Por falta de una estructura, ¿cierto? Por falta de... ¿Verdad? Estamos en tendencia y pues imagínense ustedes ahorita en pleno siglo XXI y definitivamente el que no avanza, o sea, ahorita avanzamos o avanzados. Empiezo a desarrollar mi negocio en plena pandemia, entonces donde para mí, a diferencia de otras personas, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque entendí que si yo no avanzo a nivel tecnológico, definitivamente no va a pasar absolutamente nada. Entonces empecé a desarrollar este modelo de negocio completamente en redes sociales. Después, ya cuando pues se podía empezar a salir un poco más, empiezo a compartir esta información, empiezo a compartir este resultado que yo obtuve adquiriendo estas tecnologías. Entonces, de ahí para adelante, ¿qué pasó? Entré a un mundo espectacular, yo les comparto. Ahorita acabo de llegar de México, acabo de llegar de una convención espectacular que tuvimos ahorita en Cancún por parte de nuestra compañía, donde conocí líderes increíbles, donde conocí personas realmente maravillosas, personas que definitivamente hicieron un cortocircuito en mi cabeza, o sea, definitivamente me pusieron a explotar y a generar una cantidad de ideas. Mira, aquí a mano derecha te comparto, es Mario del Valle y Leti, los padres ahorita de este exponente tan maravilloso que fue Mario, y pues imagínate tener esos empresarios con unas visiones tan grandes, pero algo que definitivamente me movió por completo fueron los valores, la parte humana, porque como lo mencionaron, definitivamente Nuskin es una compañía que adicional de lograr ayudarte a generar ingresos, definitivamente estructura, restablece y todo lo que da,
como ser humano es algo espectacular. Entonces, bueno, yo te invito para conocer mi compañía. Nuskin Enterprise es una compañía de innovación, estabilidad, confianza en tu futuro con una visión muy alta. ¿Por qué es el negocio correcto? Porque tenemos 5 puntos claves. Tenemos tendencia, estamos con una compañía completamente muy bien estructurada, con unos productos realmente patentados, con un potencial de ingresos impresionantes y es el momento global. ¿Por qué es tendencia? Tú crees, y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que el negocio de la salud y la belleza ahorita es grande o es pequeño? A ver, yo quiero que me coloquen ustedes ahí en el chat. ¿Te parece que el negocio de la salud es grande o es pequeño? Los leo. Imagínate, es inmenso, es inmenso. Entonces, imagínate tú por lo menos donde ahorita somos el número 1 en salud y bienestar. Tecnología. Entonces, imagínate una red, un negocio global que tú lo puedas desarrollar. Te pregunto, ¿tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes WhatsApp? ¿Tienes Zoom? En este momento, cualquiera, si tienes una de ellas o tienes todas, te digo, ya tienes tus herramientas, ya en este momento tienes esas herramientas para poder incursionar en este negocio. Somos una economía GIF como Uber, como Airbnb. ¿Tú crees que Uber, cada persona que maneja un vehículo de Uber, son dueños de la compañía? No, todos ellos son socios. ¿Ellos qué es lo que están utilizando? Una plataforma digital, que son las personas que la compañía apalanca un servicio y es un beneficio mutuo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos conectores. ¿Conectores de quién? De la compañía frente al mundo para realmente referenciar ese producto, referenciar este negocio global. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa realmente constituida, una empresa global, que estamos en más de 50 países, tenemos ingresos récord de más de 2.680 millones, entramos en la bolsa de Nueva York, estamos en el rango de 5A, uno en la bolsa de Nueva York. Ahora imagínate, tenemos más de 35 años de estabilidad en el mercado y adicional a ello donamos más de 650 millones en una fundación que se llama Nures de Children y ya te voy a contar de eso. Mi compañía es una compañía que ahorita en este momento acá en Colombia la tenemos en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Bucaramanga y su sede principal en este momento la tenemos en Utah, Estados Unidos. ¿Quiénes somos? Somos 75 científicos. Ustedes imaginan 75 científicos donde ellos han creado una patente, donde, ¿qué es lo que a ti te dice una patente? Que somos únicos e irrepetibles, pero adicional a ellos, ¿cuál es el significado? El significado que tiene esta palabra age lock, el candado de la edad. Entonces, imagínate, tú te voy a colocar un ejemplo para que tú lo asocies. Tú te imaginas, haz de cuenta, una varilla oxidada. ¿Qué es lo que hacen? Muchas personas, porque conocemos muchísimos productos del mercado que también lo están haciendo. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el plus que nosotros tenemos? Haz de cuenta coger una varilla oxidada, tú la vuelves a pintar por encima y ¿qué pasa? Vuelve a quedar del mismo color, se ve bonita, pero por dentro, ¿cómo está? Está corrosiva, está completamente desgastada. El age, lo que nosotros tenemos para que tú lo asimiles, haz de cuenta tú coger esa misma varilla, pero coger una lija, rasparla, dejarla completamente como estaba inicialmente y colocarle ahí sí la pintura. Entonces, ¿ves la diferencia? Eso es lo que hace nuestra patente AgeLock y por eso es única en el mercado. ¿Quiénes somos nosotros también? Tenemos la fundación de Nures de Children que donamos ahorita nosotros. Cada bolsita de esta que aparece acá se llama Vitamil y ella está ayudando a un niño en desnutrición en La Guajira, porque aquí nosotros tenemos el lema que el 5% de lo que hacemos es el 95% de lo que somos y definitivamente esto aplica para realmente cuál es el objetivo que tiene Nuskin con nosotros y es transformar vidas. Ahorita en este momento contamos con más de 600 productos en el mercado. Cualquiera de ellos
Si tú me dices ahorita en este momento, listo, Mari, tenemos 600 productos en el mercado, ¿con cuál puedo ingresar? Yo te digo, conéctate con tu patrocinador, él te da muchísima más información, pero te doy un abrebocas frente a esto. Imagínate tú con una crema dental que tenemos acá nosotros. Tenemos productos de cuerpo, nutrición, redes sociales, cara, tenemos productos ahorita, tenemos la última tecnología, una tecnología espectacular. Entonces yo te pregunto, ¿tú conoces personas con celulitis? ¿Conoces personas que quieran levantar su párpado? O mejor aún, personas que quieran subir o bajar de peso. Pero imagínate tú siendo portador, siendo líder en apertura de mercados con una crema dental. Entonces imagínate lo que hizo Colgate con una sola crema dental y lo que puedes hacer tú en este negocio con una crema que está, mejor dicho, definitivamente. Ahora yo te pregunto, ¿tú te imaginas? Te coloco, tú conoces de verdad 25 personas de pronto que tú conozcan que quieran blanquear sus dientes, que quieran ayudar con esa placa bacteriana, que quieran ayudar con las encías. Entonces, es una crema tan integral. Cada producto de los que tú ves acá te puede ayudar para desarrollar realmente ese negocio global al que yo te estoy invitando. Tecnologías disruptivas, ¿por qué? Somos la marca número 1 de dispositivos de belleza en el hogar. Y cuando tú me estás preguntando, porque yo sé que ya lo estás pensando, ¿qué son tecnologías disruptivas que te marcan un antes y un después en todo el proceso de transformación de lo que puede hacer alguna de estas tecnologías? Sean tecnologías o sean productos de nutrición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Construimos una red de ¿qué? Una red de clientes, una red de vendedores y una red de socios. Y yo te invito en este momento que contáctate con la persona que te invitó, porque desde ya te digo que el negocio global que yo te estoy invitando es a ser socio de la compañía, un socio donde tú vas a poder generar ingresos de más del 40% en tu organización. Entonces, imagínate tú. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer en este momento? Desde ya, si no lo has hecho desde ya, pídele a esa persona que te invitó cómo asociarse, porque desde aquí te voy a estructurar cuáles son los pasos y las etapas claves del negocio. El primero es asociarse como afiliado de marca, porque todos empezamos de la misma forma, no hay otra manera, todos empezamos desde el número 1. ¿Y cómo es? Adquiriendo ese código de descuentos. Adicional a ello, tienen muchísimos beneficios, porque imagínate, vas a adquirir descuentos, vas a adquirir promociones. Ahorita diciembre estamos cerrando un año y impresionante, un año maravilloso, algo que la verdad hacía mucho tiempo no se veía y son unas promociones espectaculares. Entonces yo te invito, imagínate tú poder empezar, decidir ya en este momento, quiero cambiar mi vida para lograr cumplir esos sueños que no he cumplido con un negocio global y adicional a ello, adquirir mi herramienta de trabajo. ¿Cómo y de qué forma? Con unas promociones increíbles que tenemos en este momento. Después, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a calificar como representante de marca, porque después de que tú califiques como representante de marca, es donde empieza este negocio, mejor dicho, exponencial. Y el siguiente paso es ayudar a otros a calificar como representantes de marca, que eso es lo que yo estoy haciendo, convertirse en líder. ¿Para qué? Para enseñarles a otros también a entrar a esa organización, a calificar como representantes de marca y a seguir obteniendo, desarrollando y adquiriendo todas estas habilidades para poder convertir a toda tu organización, llevarla a algo más exponencial. Ahora yo te digo, los promedios de comisiones, imagínate como representante de marca tú recibiendo comisiones mensuales de $515, pero imagínate anuales de 6,180. Ahora yo te digo en esta escala, ¿en qué promedio tú te ves? ¿En qué promedio tú te ves? Cuando a mí me mostraron eso, yo dije, wow, yo quiero estar en el número 6, recibir más de $37,000, imagínate tú eso. Entonces yo te quiero ver y yo te quiero hacer ver que tú te visualices realmente que los sueños sí se pueden cumplir. Y este es un modelo de negocio donde ya está comprobado, la estructura ya está hecha, lo único es que tú tomes la decisión. Pero adicional a ello, o sea, esto fue algo que a mí la verdad me motivó, porque una de las cosas que a mí más me motivaron también es porque a mí me encanta viajar. ¿A quién no le encanta viajar? Pero a mí me gusta viajar,
pero ¿qué tal si yo te digo el día de hoy que vas a viajar gratis por la compañía, que la compañía adicional de todo lo que te está ofreciendo, te está diciendo que vas a tener viajes de éxito? Imagínate tú, ahorita todavía tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre a calificar con ese viaje de éxito tan espectacular, que el otro año lo tenemos a la Riviera Maya, a Xcaret. Imagínate un hotel que es espectacular, tú no te alcanzas a imaginar, no te alcanzas a imaginar la grandeza que tiene ese hotel. Y qué mejor que la compañía nos los está dando completamente gratis. Ahora tenemos también otro viaje nacional, es un viaje que empezamos porque todas las personitas que empiecen a calificar como representantes de marca es ese primer viaje de éxito, ¿cierto? Entonces yo te invito, imagínate tú recibiendo todos los años 2 viajes de éxito completamente gratis, que ya después de que tú empezabas a ahorrar para ir con toda tu familia, llevar con las personas que tú amas a esos viajes tan espectaculares, ahorita hay una compañía que te los está ofreciendo. Yo la verdad no lo creían, ¿sabes? Yo la verdad era una persona, se los comparto, muy apática y muy escéptica a todo esto, pero cuando yo empiezo a vivirlo, porque yo les comparto, acabo de llegar de un viaje espectacular que es una convención de Nuskin Enterprise, donde me llevaron a lugares maravillosos. O sea, ustedes no se imaginan la emoción que uno siente cuando está rodeado de grandes exponentes y lo ayudan a uno a crecer. Entonces, imagínate tú, ¿cuál es el momento? Este es el momento de Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica estamos ahorita en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y mira todo lo que nos hace falta todavía por incursionar en ese mercado latinoamericano. Entonces, imagínate, tengo 1.5 mil millones en las Américas de proyección en el 2025 en mi compañía, 300% de crecimiento de la TAN en el 2024 y 4.3 billones en plataformas de negocios digitales. Eso te lo resumo en algo puntual. Con nosotros o sin nosotros, la compañía tiende a crecer porque ya es algo que ya está realmente estructurado, porque ya saben el resultado final que quieren. Esto es una torta gigante. A mí me encantaría que tú estés aquí participando también de esta torta, un cuartico que nos den esa porción también. ¿Para qué? Para disfrutar de todos estos galardones y obviamente llegar juntos a cumplir esos sueños tan anhelados. Entonces, mi gente, es tu momento, yo te pregunto, ¿es tu momento? ¿Es el momento en el que tú quieres realmente quitarte todos esos egos, quitarte todas esas creencias con las que tú traes? Porque muchas personas venimos con la creencia que definitivamente si no nos esforzamos de 7 a 5 de la tarde en una oficina, no podemos lograr grandes cambios. Entonces yo te invito, yo humildemente te doy esa experiencia que yo estoy teniendo con un modelo de negocio que desarrollé en plena pandemia y que estoy obteniendo definitivamente los resultados tan espectaculares como los que había soñado. Mi gente linda, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Un placer para mí. Definitivamente las redes sociales estamos acá. Miren esto, estamos en tendencia, ¿por qué? Porque tenemos un negocio gigante. Entonces yo te quiero invitar porque negocios hay muchos, pero definitivamente que en resultados muy pocos. Contáctate con la persona que te invitó para que te enseñe absolutamente de qué se trata, te despeje cualquier duda, porque yo sé que te encantó todo lo que te acabé de hablar y qué mejor que lo puedes desarrollar desde la comodidad de tu casa. Feliz y bendecida noche para todos. Chao, chao.